Muchísima participación en las redes sociales en esta entrevista con Luis Vicente León. Muchos de ustedes se quejan y hacen llegar sus dudas, su incertidumbre, porque dicen que en gobiernos pasados, con el salario que ganan hoy, podrían haber comprado gran cantidad de cosas y además unas vacaciones lujosas. En esta oportunidad solamente les alcanza para el sueldo. Es parte de las cosas que ustedes están diciendo en redes sociales, pero esto es parte de una situación económica adversa. Una situación económica adversa. Antes de la última pregunta, que es cómo salir de esta situación, el gobierno siempre ha culpado a lo que ellos llaman bloqueo económico de cualquier situación que se les plantee. Política, económica, social, siempre se habla de bloqueo económico. ¿En qué medida ha sido el bloqueo económico el que ha afectado o nos ha llevado a esta situación? ¿En qué porcentaje, en qué medida ha sido ese el factor culpable de la situación? Porque se han comprado 71 toneladas de medicinas en este momento a China, se compró otra gran cantidad de toneladas a Rusia en el pasado, no ha sido necesaria realmente para ellos la intervención humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional, porque ellos siguen trabajando en la traída de insumos desde el dinero que ellos mismos están poniendo. Entonces, ¿en qué medida es el bloqueo el que afecta nuestra situación? ¿En qué medida el bloqueo nos llevó a esto? Sí. Bueno, mira, el tema que pones sobre la mesa es quizás uno de los temas más espinosos y más complejos de la economía y de la política internacional. Yo arranco, que quiero hacer una explicación que no es blanco y negro, porque la vida no es blanco y negro, ni es lineal. Primero, para responder a tu pregunta, ¿quién es responsable de la crisis? La responsabilidad de las sanciones internacionales y el bloqueo en la situación actual del país es prácticamente insignificante o despreciable. Es decir, la razón por la que Venezuela está en la magnitud de la crisis que está hoy tiene que ver con el modelo económico de control e intervencionismo que estableció la revolución desde hace muchísimos años. Y no estamos diciéndolo hoy. En este mismo canal, durante más de 15 años, que yo he venido durante años, N veces a Globovisión, no ha habido una sola vez donde no hayamos criticado la estrategia de control de cambio, la estrategia de control de precios, la estrategia de hostilidad frente al sector privado, como una acción que iba a destruir la economía venezolana. Por lo tanto, si nosotros en 15 años hemos dicho, si controlas los precios, destruyes la economía, si controlas el tipo de cambio, destruyes la economía, si hostilizas, expropias o atacas al sector privado, destruyes la economía, entonces sería completamente absurdo decir 15 años después de que el gobierno hizo exactamente eso, de que la culpa de la destrucción de la economía tiene que ver con un factor externo como las sanciones. Es decir, la culpa la tiene el modelo inadecuado y primitivo que destruyó la economía venezolana. Arrancando por ahí, sin embargo, decía, no hay blancos y negros, hay un tema central. Y el tema central es que las sanciones también afectan la economía de un país. No es la razón de la crisis, pero sí es una amplificación de la crisis. Me explico muy simple. El tema que tú pusiste sobre la mesa de los alimentos o las medicinas no es cierto. Cuando la gente dice, no hay medicamentos porque hay sanciones. O sea, las sanciones americanas excluyen los medicamentos y excluyen los alimentos de la sanción. Por lo tanto, no hay forma de que la sanción afecte el abastecimiento de medicamentos porque tú lo puedes traer, porque está explícitamente fuera de la sanción, incluso americana. Pero sí hay afectaciones por otras vías. Por ejemplo, en el blackout eléctrico, en la crisis eléctrica es culpa ¿de qué? Desinversión, falta de planificación, ineficiencia y corrupción. Pero una vez que ocurrió, ¿cómo lo resuelves? No puedes comprar ni repuesto porque está sancionado. No tienes bancos por donde hacer una transferencia para contratar un experto que venga a ayudarte. Es decir, sí hay una afectación de la sanción para resolver el problema. Por lo tanto, se amplifica la crisis. La gran pregunta es, ¿y esas sanciones en verdad cumplen su objetivo? Que amplificando la crisis sacan al gobierno. Bien. Lo que dice la historia es que no. Bien, nosotros tenemos que ir a la lectura de los tuits. Le pido a la producción que me deje tiempo al final
para hacer 2 preguntas de respuesta muy corta, así que nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez ya está lista para su participación a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Recuerden que sus dudas, sugerencias y comentarios son importantes para nosotros. A ustedes nos debemos, este es el rol del periodismo y el periodismo tiene que escuchar a la gente. Adelante, Zoe. Así es, Jalín, cuando son las 7:33 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a leer la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Le agradecemos a nuestro invitado responder lo más breve posible para darle mayor cabida a la participación. Comenzamos con Francisco Franco. A mediano plazo, ¿cuáles pueden ser las medidas económicas que se pueden utilizar para disminuir la hiperinflación? El gobierno en este momento ha desarrollado una estrategia de apertura de facto de la economía. Todas las cosas que hemos dicho que había que hacer, que lamentablemente no se hicieron hace años cuando tenían impacto, hoy la estamos viendo. Las mesas de cambio que arrancaron ayer es un mecanismo de apertura cambiaria. Los precios están liberados de facto. Aunque no haya una liberación explícita, cuando tú vas al supermercado encuentras que los precios se disparan todos los días, lo cual indica que de alguna manera hay apertura. Sin embargo, el impacto de esa apertura hoy ya no es el mismo que había en el pasado, porque el gobierno se está intentando abrir económicamente hablando, pero el mundo se está cerrando con sanciones y aislamiento frente al gobierno venezolano. De manera que no hay forma de que el gobierno hoy resuelva el problema económico si no se resuelve el problema político que libere un poco el tema internacional y abra de nuevo Venezuela a los mercados internacionales. Revisamos también otro comentario de Bolívar Divisa. Señor León, ¿usted aconseja ir a elecciones presidenciales este mismo año 2019 con el mismo Consejo Nacional Electoral? Yo soy un amante de las elecciones y creo que las elecciones son el mecanismo para resolver los problemas políticos. Pero la elección tiene que ser una elección competitiva y donde los actores tengan confianza. Si no hay cambios en las instituciones, no hay confianza y no hay la posibilidad de generar una elección competitiva. Vamos a leer un último comentario de Lili López. ¿Qué piensa Luis Vicente León de las sanciones unilaterales, extraterritoriales y el robo descarado de Citgo por parte de Estados Unidos y sus implicaciones al pueblo de Venezuela, así como la repudiada carta al Comando Sur de Estados Unidos para invadir militarmente a Venezuela? Yo he sido abiertamente crítico al establecimiento de sanciones generales económicas, financieras o petroleras contra Venezuela. Entiendo el objetivo es presionar cambios políticos, presionar rescate de elecciones, rescate de competitividad y rescate de la democracia. Pero las sanciones generales, económicas, financieras y petroleras han tenido resultados hiperdecepcionantes en todos los casos o en la mayoría de los casos en los que ha sido aplicada en el mundo. Y me refiero al caso de Cuba, al caso de Irán, el caso de Siria, el caso de Zimbabue, el caso de Norcorea e incluso el caso de Rusia. Las sanciones terminan afectando más al pueblo que al gobierno que intentan de alguna manera cambiar. Bien, conversamos con Luis Vicente León, tenemos 2 preguntas de respuesta muy breve porque el tiempo ya terminó. Habló de las mesas de cambio. ¿Esto es una apertura del sistema cambiario? Porque según tengo entendido, mientras tu tarjeta no pueda ser usada en el exterior para comprar en divisa, entonces todavía existe control de cambio en el país. ¿Qué significa? No es una apertura total al 100%, pero es un proceso de apertura increíblemente grande en función de lo que había. Es decir, tú antes no podías comprar legalmente dólares a un precio de mercado. Hoy, en las mesas de cambio, tú vas a poder ir a comprar si hay oferta de dólares o al precio que se pueda fijar y por lo tanto hay apertura. Pero la apertura no es total. Es decir, no puedes usar tarjetas de crédito, todavía hay un montón de cosas por hacer. Hay control todavía. Hay un control de cambio. ¿Es positivo lo que hicieron? Yo creo que siempre es positivo ir hacia procesos de apertura, pero también es verdad que es como poner sal de trufa, que es muy rica, a un bistec podrido. Hasta que tú no resuelvas el modelo económico, eso no resuelve. Mencione, por favor, 3 soluciones antes de irme al corte. Yo creo que nosotros necesitamos cambio político, apertura a un proceso competitivo y elecciones para que el pueblo se exprese. Y cuando el pueblo se exprese y hay un gobierno con que rescate confianza, no importa cuál sea, tú vas a tener soluciones a la mayoría de los problemas económicos y políticos del país. Muchísimas gracias a Luis Vicente de León, presidente de Data Analysis, por su presencia acá en nuestro programa. Entrevista bastante nutrida. Nosotros por ahora tenemos que ir a un corte, pero en la próxima parte seguimos con más de Primera Página.